cantidad! Mire, ayer un temita en las redes sociales. Cada vez que tú hagas algo que nadie hace, te van a tomar de loco. La señora estaba en reclamo desnuda. Buen día. Buenos días. Cada muchacha sábado. Ella no está aquí ahora. Ah, pues yo vengo mañana también. Como esto no es editado, siempre sale todo. Entonces, la señora reclamaba un dinero que ella mandó al Paso de Estados Unidos, que estaba limpiando casa. Sabemos que $10,000 no lo reúne nadie limpiando casa, pero no se sabe cómo fue que lo hizo, pero lo hizo. El caso es que se lo mandaba un caballero, el caballero le robó su dinero haciendo plata y haciendo lo que él tenía que hacer. La señora le puso su demanda y la fiscal pautó una fecha para darle su dinero. El dinero no fue dado. La señora tuvo que desnudarse en frente de la Fiscalía Nacional de Santo Domingo, República Dominicana, en reclamo a su dinero. Ya se le van a llevar presa a la señora. ¿Tú crees, Winton, que tú haciendo esa empanada allá afuera, venga una gente y te robe 400,000 pesos? ¿Tú lo vas a dejar vivo? Bueno, mi hermano, yo le voy a decir una cosa a usted. Por 400 no. Yo por 3,000 pesos y la dejo por lo mío, por lo que yo no estoy ganando a su lado. Dice yo dejárselo así, por así. Y así esos policías quieren llevarse a esa señora. Pobre doña, aunque sea loca, lo que sea, hay que buscarle su cuarto. Maldición. Oye, su cuarto tiene que buscárselo obligado. Porque no estamos en esa. Yo voy a hacer una empanadita. No, pero ven acá, haciendo empanada, que ven y te ruego 3,000 pesos, 1,000 pesos empanada. Para que después ese pendejo venga y diga, mire, coño, a mí hay que buscar mi cuarto. Búsquele su cuarto, la cantidad.